Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Muy buenos días, estamos de vuelta. Bienvenidos, bienvenidas a todos aquellos que acaban de amanecer junto a nosotros o de incorporarse a nuestros diales 91.2, 91.6 y como siempre, ya saben, cada día estos contenidos a partir de las 4 de la tarde en la televisión majorera, Canal 37, Fuerteventura Televisión. Bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema del que no hemos dejado de hablar durante los últimos 10 años que lleva viva esta emisora y mucho más por parte de los afectados y de sus defensores. Hablamos de los vecinos, de los afectados por el casco viejo de Corralejo, un caso que ha dado la vuelta no solamente a Canarias, sino a nivel nacional y que ayer veíamos de nuevo a gran parte de los afectados esperando su vista. Por cierto, desde las 9:30 de la mañana, cuando se tomaron esas fotografías, era prácticamente la 1 de la tarde y allí seguían por ese tiempo transcurrido esperando dar su declaración. Está con nosotros hoy para contarnos los detalles Miguel Socorro, muy bienvenido. Buenos días. Y Goyo Benítez, bienvenido. Bien. Buenos días. Es una pena que tengamos que vernos siempre con todas las cosas interesantes que ustedes tienen que contar, siempre con un tema que es tan difícil. Pero bueno, que está teniendo más luces que sombras, también podemos sacar una conclusión positiva. Miguel, el balance, porque ayer además hubo un giro. Y al final no tuvieron que testificar. ¿Qué ocurrió? Efectivamente, ¿y qué giro? Giro positivo Giro por positivo. parte de los vecinos porque al final renunciaron a la prueba. Una prueba que inexplicablemente había pedido la hermana de Rodríguez Ravelo y Patrick Nayel, que son dos personas que intervinieron en la casa de Goyo. Una prueba de que, a pesar de que nuestro servicio jurídico había solicitado, porque inicialmente se iba a hacer en Las Palmas de Gran Canaria, en la audiencia provincial, pues a pesar de que nuestro servicio jurídico pidió de que esa prueba se desarrollara en Fuerteventura, pues sí que tuvimos en estas últimas semanas pues oposición al planteamiento jurídico y oposición precisamente por una persona que no había pedido esa prueba, que es casualmente el abogado Fernando Rodríguez Ravelo. Eso nos ha llamado la atención porque el señor Rodríguez Ravelo, que no había propuesto esa prueba, pues sí presentó escrito a la audiencia provincial solicitando que todos los viejitos fueran a Las Palmas. Pero afortunadamente pues no ha podido ser así. El tribunal decidió que fuese aquí en Fuerteventura. Prueba que iban inicialmente, los que habían presentado la denuncia eran 167 vecinos, pero ya han fallecido más de 50 vecinos. Otros tantos teníamos más de 20 o 30 personas de baja por temas médicos. Pero al final, ayer fue una gran noticia para nosotros. Y bueno, ahora nos queda solamente el día 17, que sí que tienen que declarar pues una veintena de vecinos, que son precisamente esos vecinos los que le han afectado sus propiedades, los que han vendido sus propiedades. Solamente nos quedan esos 20 y probablemente ya acabe todo este proceso judicial el día 18 con el día de las conclusiones, el día que hay que decidir definitivamente y explicar pues todo el montaje que ha habido en el casco viejo. ¿Que empezó cuándo, Miguel? Esta historia empieza en el 2001, cuando el señor Jiménez del Valle compra un resto de una finca que no se sabe dónde está, que no se precisa sus linderos, que de buenas a primeras piensa que ha comprado un pueblo, que eso no se entiende en esta vida, que un pueblo que tiene su origen, son casas con más de un siglo de antigüedad, casas que dieron lugar al nacimiento del pueblo, como siempre hemos dicho, casas legendarias, casas construidas por los ancestros, con su propio sudor, y de buenas primeras esto han intentado a partir del 2001 hacer su agosto en el casco viejo, pegar un pelotazo económico, y menos mal que al final el comité afectado al casco viejo nació en el 2003, hizo frente a la situación y hemos frenado todo este pelotazo que tenían pensado dar, y al final estamos poniendo las cosas en su sitio. Las sentencias han sido todas favorables, ya llevamos 120 sentencias favorables, los vecinos siguen viviendo en sus casas, y aquí esperemos que esta guinda, esperemos que esta parte final le demos un merecido a todos estos tiburones de tierra y
no se vayan de rosita. Ellos están diciendo ahora que son todos víctimas, pero vamos a demostrar que de víctima nada. 22 años, Goyo. 22 años de lucha en la que ustedes han sido los máximos representantes. Me refiero a la voz de todas esas personas. Ayer precisamente recordábamos cuántas personas han desaparecido y no van a poder disfrutar de esta buena noticia. Sí, ya Miguel decía que en el listado de peticiones que hacía la otra parte había 47. 167 personas 167. Que fueron los denunciantes, claro. Sí. De ahí, Miguel también lo decía, que habían como 50 personas que habían fallecido, pero es que con anterioridad hay otras tantas que ya no están por allí, ¿no? Es decir, se nos han ido todos los viejos, normal, porque es ley de vida que nos vayamos, no, pero con la angustia y con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con lo suyo. Pues menos mal que con lo suyo no ha pasado nada, a pesar de lo que dice Miguel, que ahora van de víctimas, de que la inmensa mayoría declara que los han estafado, pero lo que no vemos nosotros es refrendar la estafa, eso que ellos denuncian, con demandas judiciales para recuperar la inversión hecha. Porque si tú haces una inversión de 1.100.000 euros, no me digas que no te duele como para no poner una demanda. Sin embargo, nosotros no tenemos detrás de nosotros, simplemente el pueblo es quien ha puesto la denuncia, y de estos que dicen que son estafados, pues ninguno ha presentado demanda, ni tampoco la banca, que también hay que decirlo, porque a la banca también se la ha estafado. Esos créditos hipotecarios que han ido sobre las viviendas del casco viejo de Corralejo y que se han dejado de pagar, ese dinero se ha perdido por parte de la banca. Y no ha reclamado. Y no ha reclamado. Tampoco ha reclamado el ayuntamiento, que está involucrado en el tema y que debería también estar presente en este proceso. ¿Y qué entienden ustedes? ¿Qué entienden ustedes con estas actitudes o este silencio? Pues difícilmente es decir algo. ¿Qué entendemos? Pues... Hombre, porque precisamente las entidades bancarias no suelen perdonar ni ser tan generosos. Hombre, Y en los ayuntamientos, sobre todo en materia recaudatoria, tampoco. Tampoco. Por eso, en un tema tan flagrante, llama la atención, ¿no? hombre, llama la atención, Nuria, porque aquí estaban todos confabulados. Está clarísimo. Está clarísimo que las entidades financieras iban a invertir en el casco viejo de Corralejo. Hay una entidad que a mí me da igual, yo lo comunico porque así, y lo digo porque así era, el Banco Santander iba a comprar un sótano, iban a hacer un sótano y un local en una propiedad del casco viejo de Corralejo, en el cual le había adelantado al señor Jiménez del Valle, el Banco Santander, 1.800.000 euros. Y el banco le iba a comprar el sótano y la primera planta, pues yo no sé si eran por 200.000 euros o 300.000. O sea, el banco sabía lo que había. Yo recuerdo que cuando iniciamos esta historia fuimos a hablar con el Banco Santander, y ahí está mi compañero, que fui con Goyo y con el vecino afectado, y el Banco Santander, cuando vio el plano, la foto del 60, donde se acredita perfectamente cuál es el problema de esta situación, cuando vio el plano de obituario y la foto del 60, fulano, se hablaban, el personal eran los jefes de riesgo y el director regional. Pero fulano, pero esto parece una película, pero ¿qué hemos comprado? Se tuvieron que marchar. Por eso te digo, todos confabulados. Sí que es verdad que también el ayuntamiento, como decía mi compañero, tenía que estar en este procedimiento, tenía que estar al lado de nosotros, porque no nos olvidemos de que hay suelo público en esta situación. En el casco viejo de Corralejo no solamente están las casas del casco viejo, está la avenida marítima, Están las calles. Están las aceras, están los edificios públicos. No nos olvidemos que está el edificio de la policía dentro del casco viejo, que no está registrado. Y eso se lo hemos dicho anteriormente a los ayuntamientos. Oiga, podían perfectamente ir de la mano con nosotros y apoyarnos, que hubiésemos tenido más fuerza. Pero de todas maneras, creo que nuestros deberes los tenemos bien hechos. Creo que hemos hecho un planteamiento bastante serio. Y nosotros solamente queremos demostrar ahora de que esta gente no son víctimas. Me da una tristeza enorme que parece que no han roto un plato. Me da una tristeza cuando todos sabemos el modus operandi con el que han actuado. Empresa fantasma, empresa inactiva,
empresas solamente para hacerle daño a un pueblo, empresas que por eso las crean fantasmas, para no pagar costas. Nunca han tenido la llave de nuestras casas, nunca. Ellos sabían que lo que estaban comprando no era lo que aparecía en la finca, en el registro, que ponía solar con fallada, no. Ellos sabían que había un edificio, ellos sabían que había un restaurante, pero así todo hicieron caso omiso. Todas las sentencias han demostrado y se han pronunciado que son terceros de mala fe. Todas. Las 120. Las 120 han 120 demostrado sentencias que dicen todos que los que hay han mala fe. intervenido en el casco viejo son terceros de mala fe y por lo tanto te podría decir de todos los imputados, de todos los que han declarado ahora, uno por uno, pues todo lo que han hecho. Pero es que no me vengan de santito, como por ejemplo el señor Feliciano, que ese para mí ha sido uno de los casos más duros del casco viejo Corralejo. ¿Por qué? Porque ese señor tenía alquilado el restaurante a la vecina. Lo tenía alquilado hasta el año 2003. Constituye una sociedad, fíjense el montaje que hicieron, constituye una sociedad en diciembre del 2002, tenía un contrato en vigor el restaurante entre el 2001 y el 2006, y en el 2003 se quita el traje de persona física, se pone un traje de persona jurídica, denuncia al vecino en abril del 2003, compra a Blanca Ortega Gracia, que también tendríamos algún día que hablar de esta señora también, compra a Blanca Ortega Gracia, un mes más tarde, opción de compra a Sincronía, la sociedad de Jiménez del Valle. Un mes más tarde, que era una sociedad unipersonal, un mes más tarde deja de ser unipersonal, cesan como administrador único el señor Feliciano, y ¿quién entra como administrador único? El señor Jiménez del Valle. Y que no solamente entra como administrador único, sino compra el 50% de las participaciones de la sociedad de Jabal Unión. Y así todo, al mes siguiente nombran apoderado a Feliciano. Y al mes siguiente va al banco y pide un crédito, Feliciano, como apoderado, que estamos hablando de 300.000 euros. Pero vamos a ver, ¿y todavía me dice que eres víctima? Después del daño que le han hecho a la vecina. Y al final, lo que decía antes mi compañero, han perdido, porque hipotecaron la propiedad, han perdido, la Caja Rural de Canarias perdió el dinero, Jabal Unión perdió, y el vecino afortunadamente pudo ganar esta propiedad. Mantiene su propiedad. Por supuesto. ¿Quién fue hace 22 años quien pulsó el botón que advertía o el semáforo en verde de que se podía entrar en Corralejo y hacer todo esto? Porque obviamente hace 20 años o 22 años o 23 años en Corralejo, ¿cuántas personas podían vivir? ¿Y cómo era el Corralejo de hace 22, 23 años? Que no es el de ahora, quiero decir, en cuanto a afluencia, ni en cuanto a registros, ni en cuanto a propiedades. ¿Quién fue, o sea, cómo se entera una sociedad o un inversor de este tipo acostumbrado a esta mala práctica que podía entrar a sus anchas en Corralejo, además con todo, por lo que veo, con todos los apoyos, ¿no? No, Nuria. Esto no es cuestión de apretar un botón. Esto se sabía de siempre. Lo sabía el dueño de Plalafusa, que era el propietario de la finca, lo sabía, pero no hacía o no ejecutaba nada porque él sabía perfectamente que lo tenía todo perdido. Alguien, no sabemos quién, no tenemos datos para informa, ¿no? Alguien informa y facilita. Pero no, yo lo que voy es que alguien le asegura a este señor que haga la operación que no quería hacer Plalafusa, que la haga, que le va a salir bien. Sí, a eso me refería, que Vale, aquí ha habido un es salvoconducto. Claro, porque está claro. Yo no invierto 120.000 euros si sé que los voy a perder. Claro. Yo invierto 120.000 euros porque tengo la seguridad de que el negocio que voy a hacer me va a salir bien. ¿Quién es ese alguien? Si lo supiéramos, lo poníamos de manifiesto. Pero como no tenemos datos para contrastarlo, pues no podemos hablar por hablar. Hombre, lo que sí, Nuria, no solamente hace 20 años. Yo nos gustaría tener un programa especial del Casco Viejo para contar qué ha pasado desde 1894 para acá. Porque lo tenemos todo estudiado. Y qué es lo que han hecho con el pueblo de Corralejo, inexplicablemente. ¿Cómo nos han hecho daño desde el año 59? Todo eso está estudiado, pero todo eso está prescrito. Lo triste de todo esto es que está prescrito. Pero ¿cómo han hecho este montaje cuando se respetaba al pueblo, cuando el antiguo propietario, como decía mi compañero, estuvo 40 años en el pueblo, no le dijo nada al pueblo? Es más, les puso las luz al pueblo, esa sociedad. En el año 60 y pico, les puso las luz al pueblo, y ahora de buenas a primeras...
Ojo, Miguel, porque quien le pone la luz al pueblo no es el propietario de la sociedad que luego vende del Val Internacional. Quien le pone la luz al pueblo es el propietario anterior, que es Luis Vandal. Luis Vandal. Luis Vandal. Vale. Y ese propietario es el que diseña Corralejo. Y él, tú imagínate, tú sabes... Luis Vandal es quien facilitó la luz. La luz. Le a todo el pueblo. Puso inicialmente unos motores, ¿te acuerdas? Exacto. Exacto. Unos motores. Con independencia de eso, este hombre dice que el pueblo se mantiene tal cual. Que si la gente quiere fabricar, él cede fuera del pueblo para que se amplíe el pueblo, ¿de acuerdo? Que cede la zona deportiva, que es donde está el Hiperdino, que pone la luz al pueblo y que dice la urbanización de Corralejo comienza a partir, para que se hagan una idea, lo que llamamos la Rotonda de las Palomas, frente a Placo. De ahí hacia adelante. Pero el pueblo no me lo toquen. Y después llegan los buitres. Y se cargan todo. Pero ese hombre... Estamos hablando de esa fecha que dice Miguel Socorro. Sí. A partir del año 59 hay un punto de inflexión. Exactamente. Eso pasa a manos de... Plalafusa pasa a manos de Chaquelaú. Y a partir de ahí ya empieza el Rosario de la Aurora. Hombre, yo también, ya que nos podíamos remontar en su momento... A 1894. Pero vamos a centrarnos en la pregunta que le hiciste antes, en el año 2001. Y parece ser, y lo sabe muy bien, y lo digo de aquí, lo sabe muy bien la parte contraria, que la idea no era hacerle daño a un pueblo. Ya vamos a dar información de lo que ha sucedido. La idea no era hacerle daño a un pueblo. La idea era, señor Jiménez del Valle, de que usted iba a hacer un plan parcial, el famoso Villas Club de Corralejo. Y la idea que usted le planteó al Ayuntamiento de La Oliva, era que le recalificara esos terrenos. Y a cambio, usted compró esa parcela para intentar negociar con el Ayuntamiento y no le iba a hacer daño al pueblo. Pero como el Ayuntamiento, por supuesto, no se dio en esa recalificación, que afortunadamente ese plan parcial ha sido anulado por los tribunales, afortunadamente, pues se ha metido con el pueblo. Y usted sabe que se fue a la isla de Lanzarote, a un gran restaurante, con toda la camarilla de los 6 abogados. Esos 6 que puso 6 encima de la mesa para hacerle destrozar a un pueblo, que nos hemos tumbado a 5 abogados, que lo podemos decir, nos hemos tumbado a 5 abogados, solamente queda Carmen José. Y usted fue a Lanzarote a reírse del pueblo, a preparar todo este montaje, que lo que usted no sabía es que enfrente no tenía solamente a las personas indefensas, a los señores mayores. Lo que usted no sabía, que al final nos juntamos 2 o 3 dentro del pueblo, sin tener ni idea de dónde nos metíamos, pero con la seriedad, la constancia, el trabajo que hemos hecho, hemos acabado, o estamos intentando acabar con esta lacra social. Yo creo que no es de recibo lo que ustedes pensaban. Un vecino, Jiménez del Valle, que vivía en Corralejo más de 40 años, ¿usted sabía lo que había en el pueblo? ¿Usted sabía perfectamente que las casas tenían dueños? ¿Usted sabía, y así lo había hablado con Alberto Laú, que también declaró el otro día, y nos da tristeza de que Alberto Laú haya hecho esta operación y se vaya de rosita en esta operación? Porque Alberto Laú sabía claramente que las casas tenían dueños, y de buenas a primeras, en el 2001, pues eso, hay una connivencia, aquí hay una connivencia, pero de altas esferas, porque aquí no solamente está el ayuntamiento, está el catastro, está el registro, está el banco. Está el barco, ese barco, que también te digo de paso, José Manuel Jiménez del Valle, que para unas cosas sabe jugar, porque una de las casas conflictivas del Casco Viejo, la casa del señor Milla, pues se la vendió a una empresa que se llama Inversoil, una empresa de Madrid, una gasolinera, y casualmente actualmente está el nombre, el barco de esa sociedad. Actualmente sigue estando, ¿por qué sigue el barco a nombre de esa sociedad de Inversoil? Pues esto es, y todavía nos queda por hablar del Casco Viejo, pero como bien decíamos... ¿Qué queda pendiente, Miguel? Pues nos queda todavía nos queda más de 30 casos. Nos queda más de 30 casos porque actualmente no tienen metros cuadrados, por eso nos gustaría tener un programa específico para explicar por qué no hay metros cuadrados en la finca.
Porque ¿qué ha pasado con esa finca? ¿Qué se sacó de esa finca? Y solamente voy a dar una pincelada. Pregunten por la parcela del Hiperdino del Casco Viejo de Corralejo. Una parcela de 12.275 metros cuadrados, una parcela que está en la 2.527, una parcela que está pues muy lejos de la finca del Casco Viejo, Sí. y ha sido segregada dentro del pueblo. Una parcela que era, que lo decimos también porque tenemos información, que es lo que estaba diciendo antes Goyo, una parcela que era zona deportiva. Y de buenas a primeras, por arte de magia, se convirtió en edificable. También sabemos el por qué pasó de deportiva a edificable. Por eso te digo que tenemos todavía mucho que contar en esta historia, que esta gente se creían que iban a pelear contra unos pequeños señores mayores indefensos, y creo que, esperemos que sí, y así termine, le van a salir el tiro por la culata. Goyo, decía Miguel, 6 abogados, un almuerzo en Corralejo, en Lanzarote, presumiendo, entiendo, de que esta guerra estaba ganada, viendo delante a señores mayores, en su mayor parte seguramente desconocedores de todo este entramado dificilísimo, muy complejo. Han tumbado a 5 abogados, queda una, pero tienen 120 sentencias favorables a pesar de los 30 casos que quedan por delante. Entiendo que este caso, además de alertar a todos los vecinos de Corralejo, de La Oliva, y espero que de Fuerteventura, que todos hayamos aprendido, ha debido tener una dimensión también regional o incluso nacional, porque esto ha tenido, ustedes están sentando un precedente de todas esas zonas donde la gente, bueno, pues se transmitía el patrimonio de forma casi consuetudinaria, es decir, sin demasiados registros ni demasiados papeles, partiendo de un acto de buena fe. ¿A ustedes les han llamado a nivel jurídico, quiero decir, para otros casos similares? Para otros casos similares, bueno, nosotros entraron en contacto con nosotros la gente de Las Teresitas. Correcto. Porque tenía también un follón. Gente de Fuerteventura, mucha gente de Fuerteventura nos viene a ver para solucionar problemas de esta índole, porque parece que no, pero en Fuerteventura hay muchísimos casos de esto. Y nosotros lo que hicimos, nosotros somos profanos en la materia, nosotros nos dedicamos a los números. Miguel está en presupuesto en el Cabildo, yo pues dando clase y en mi asesoría, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hicimos? Pues una lista de actuaciones y empezamos a visitar a quien nosotros entendíamos que podía solucionarnos el problema. Donde primero fuimos fue a Las Palmas, porque ya había un abogado nombrado por el ayuntamiento y que había recibido un dinero para ejecutar, para liberar a las casas del Casco Viejo. Lo que pasa es que cuando llegamos allí, nosotros empezamos a hablar con este hombre y nos dijo que silencio absoluto, que no se supiera nada del tema, que eso lo llevaba él y que cuanto más publicidad se le daba, peor nos iba a ir. Uh-huh. Vale, nosotros no teníamos ni idea del tema, pues así lo hicimos, pero a la semana siguiente tuvimos una reunión en el despacho de García de Enterría, que nos lo habían recomendado como un gran despacho a nivel de España, y nos reunimos con el especialista que tenía ese despacho, que era Enrique Rodríguez Mira, me parece que se llamaba. Y lo gracioso de todo esto, Nuria, es que lo primero que nos dice este hombre cuando nos sentamos con él es: ¿toda la publicidad del mundo? Digo, pero bueno, toda la publicidad del mundo y todos los casos documentados. No, pues salimos de allí perplejos. Aquel dice silencio y este hombre nos dice que le demos bombo y platillo a esto. Pues vamos a darle bombo y platillo. Porque tenía toda la razón del mundo. Él decía, nadie puede argumentar en un juzgado que desconocía el tema. Por lo tanto, cuanto más publicidad se le da, a más gente llega. Por lo tanto, también a los tribunales. El tribunal dirá, oiga, si esto es vox populi, ¿cómo es posible que usted no se haya enterado de lo que pasaba en el Casco Viejo? Pues ya te digo, a partir de ahí, Nuria, pues radio, televisiones insulares, televisiones regionales, televisión nacional, prensa escrita, encuentros improvisadores, manifestaciones, todo lo que hiciera falta para que se oyera lo que estaba pasando. Y gracias a esto, y gracias
a Enrique Milla, que le pasó al Banco Santander un FA comunicándole, oiga, ojito con esto, que esta es mi casa, pues gracias a todo eso estamos donde estamos y tenemos 120 sentencias favorables. Que es el mejor de los titulares posibles. Exactamente. E insisto que además creo que la cuestión de que hace falta un programa, un monográfico, es cierto que lo llevamos hablando hace muchos años, Miguel, y al final, bueno, pues por cómo va todo este proceso parece que nunca conseguimos el tiempo, pero yo les facilito, les proporciono, por supuesto, nuestros platós, nuestros equipos, nuestro tiempo, para cuando ustedes consideren que se haga justicia con todos los testimonios por los que están, por los que ya no están y por los que ahora mismo nos están escuchando y no necesariamente están en este caso, pero podrían estarlo en cualquier otra parte de Fuerteventura. Antes que nada, uno de los titulares que también ha dado la vuelta, además, Agencia F, pues ya sabemos, a nivel nacional, durante esta semana, dice, un testigo asegura que ha perdido 1,1 millones de euros al comprar 2 fincas del casco viejo de Corralejo. ¿Esto cómo se entiende después de todo lo que ustedes han narrado aquí? Vamos, me río porque... Por no llorar, sí, Miguel. A mí que me venga Gustavo Albarracín Fernández, socio con el expresidente de la Autoridad Portuaria, don Luis Hernández Pérez, y con el Juan Manuel Morel Salgado, un notario de Las Palmas, que compraron las 2 casas emblemáticas del casco viejo de Corralejo, que compraron la casa del señor Sandalio y la casa de los cazadores. Efectivamente, sí que invirtieron 1.100.000, pero ellos sabían lo que estaban comprando. Ellos, que no hablen que son tercero hipotecario de buena fe, porque ellos habían construido en el pueblo Corralejo o estaban construyendo en el pueblo Corralejo y ellos sabían lo que había. Fíjense que lo que llegaron a hacer esa gente, que las perdieron los tribunales y en medio del proceso de judicial, cuando ya uno de los casos estaba, la casa del señor Sandalio, en el Tribunal Supremo, introducen las 2 casas, estas 2 casas que le habían costado 1.100.000, por 900 euros la meten en una sociedad, buscando más trapicheo, buscándonos más zancadilla, pero afortunadamente los tribunales nos dieron la razón. La casa del señor Sandalio ya está inscrita, pero no ha dejado otro grave problema en la casa de los cazadores. Estos que se están haciendo de víctimas, de santos que han perdido, pues no, con la casa de los cazadores nos han seguido haciendo daño. Han tenido que regresar a los tribunales. ¿Por qué? Porque cuando los vecinos ganaron en el Tribunal Supremo, fueron a escribir la propiedad, el expresidente de la Autoridad Portuaria no se le ocurre otra cosa, sino vender la propiedad a otra sociedad de él, precisamente. Por eso también se le ha pedido 4 años de... La Fiscalía el está expresidente pidiéndole... de la Autoridad Portuaria. Sí, don Luis Hernández Pérez, a él se le está pidiendo 4 años de cárcel también, la Fiscalía está pidiendo 4 años, él está denunciado en el tema penal, pero no sale ahora porque se ha hecho una pieza independiente, una pieza separada. Pero que no me vengan de rosita ahora. Y es lo que antes decía mi compañero Gregorio. Oye, ¿por qué no estás querellado? ¿Por qué estás callado? Si lo has perdido 1.100.000, ¿por qué no vas contra Jiménez del Valle? ¿O por qué no te hubiese sumado a la denuncia nuestra? Pero no, es muy fácil decir, me han engañado, he perdido 1,5 millones. No, usted sabía lo que están comprando. Mire, en este caso, nos llegó un correo, fíjense lo que le voy a decir. Al pasar estas sociedades de casa a casa, intervino también en una de las sociedades un piloto de aviación. Pues quiere ver que el hijo nos escribió al correo del casco viejo, pidiéndonos disculpas, que se había enterado que el padre estaba interviniendo, porque el padre le había vendido, de que habían comprado algo en el casco viejo de Corralejo para su veraneo. Y el hijo se enteró de la movida y nos pedía 1000 disculpas de la actuación que había hecho el padre. Y estos que se dicen que van de rosita, esperemos que también se lleven su merecido. Se le va a tomar declaración también al expresidente de la Autoridad Portuaria, y vamos a ver lo que dice, a ver por qué usted vendió una cosa, que ese peor todavía, porque tenía sentencia ya definitiva en contra. Eso sí que está penalizado por el Código Penal, y eso está tipificado, el 254, como una estafa como un castillo. Lo que vemos es que a mayor acceso de información y de poder, mayor tajada. Ha estado aquí sacando muchísimas de las personas que se están cifrando. Una pregunta. Ustedes que llevan 22 años desempolvando una información, insisto, tan precisa, tan compleja, llena de recovecos, ¿esto va a abrir también el cofre de los tesoros de otras tramas
de otras tramas urbanísticas de Corralejo? Nosotros ya hemos Por eso, dejado... por ejemplo, ahora mismo, o sea, yo sé que ustedes están informados sobre ello, lo que no sé es si van a querer también abrir ese melón, ¿no? Pero el tema de la parcela segregada del Hiperdino, Vamos a o la ver, parcela segregada en el pueblo por una parcela que iba destinada a usos deportivos, pero termina siendo y sabemos el de porqué. un supermercado. Lo peor de esto, Nuria, sabemos el porqué. O por quiénes, más que por qué, por quiénes. Por quiénes y por qué ha sucedido. Y solamente voy a dar una pincelada para ver si en un programa podemos ir poco a poco desminuzando todo desde el primer momento, porque se van a quedar anonadados de todo lo que ha pasado en el Casco Viejo. Pero solamente voy a lanzar en el aire qué pasó con el campo de fútbol Corralejo, el antiguo campo de fútbol de Corralejo, solamente para que el que me esté escuchando sepa de lo que estamos hablando. ¿Qué pasó con el campo de fútbol Corralejo? Que fue denunciado, que fue perdido en primera, en segunda, en tercera, el que denunció, los señores Viñoli. Y esa era zona deportiva, ¿vale? Esa era zona deportiva. Y la otra era zona verde. Pero como los Viñoli perdió esta finca, qué casualidad, que en ese mismo tiempo... Se compensa. Se compensa. Qué casualidad. Pero bueno, también eso ya ha pasado muchos años, eso fue en el año 70 y pico, y que indico también ahora, esa parcela del Hiperdino, esa famosa parcela del Hiperdino, que es lo que nos sorprende, porque hay una escritura pública, que hay un plano que donde dice que se incorpora, que está fuera del Casco Viejo. Pues esa parcela del Hiperdino tardó 1 año en registrarse. 1 año. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué si la compraventa se hizo en el 79, por qué se inscribió en el 80? ¿Por qué se tardó en el registro 1 año? Algo raro había. Y también, apunto, esa parcela del Hiperdino, que yo sepa, hasta 1988, 1990, estuvo sin edificarse. Crecía el pueblo al lado de la parcela y ¿por qué de buenas a primeras? ¿Qué pasó en ese ayuntamiento que de buenas a primeras se construyó? Se construyó el Hiperdino, que compró ahí 2.000 o 3.000 metros, ¿sí? Y se construyeron todos esos apartamentos que se han construido en Corralejo. Pero insisto una vez más, Nuria, sí que nos gustaría algún día sacar ese plano de obituario para demostrar todo lo que nosotros hemos averiguado. Sí nos gustaría mostrar la foto del 60 y sí nos gustaría explicar qué pasó en el 59, cómo cambiaron los linderos, y lo cambió un propio registrador. ¿Cómo cambian los linderos y nos han dejado este grave problema? Año 59, pongo la fecha, año 59, nace registralmente el pueblo, y ahí nos han dejado un problema, porque los propietarios de esa finca sabían que las casas del Casco Viejo no estaban en venta. Y prueba de ello es que incorporaron al plano, todo ese plano donde aparece cada uno de los propietarios dibujados. Pero es que ni siquiera los espacios libres les pertenecían. Los espacios libres del pueblo que ellos nominaron de la A a la Z como solares, ni siquiera eso les pertenecía. El lindero real lo marcaba el corral del concejo. El corral del concejo se instauraba entre fincas, Nuria, para cuando una cabra se pasaba de una finca a otra, se depositaba allí y hasta que no pagaras la multa no se podía retirar. Es decir, era justo lo que delimitaba 2 fincas. El corral del concejo en Corralejo estaba donde estaba. Todo el mundo lo sabe porque me acuerdo hasta yo. Y tengo, 65 años, ya tengo años, ¿no? Es decir, en el año 59 hay unos señores que hacen de su capa un sayo con toda que es o hacen un nuevo registro de la propiedad Te explico. En el año 59 hay una finca que se llama Heredad de Uriame, que es la finca 651. 651. Según la registradora, estos señores lo que hicieron fue un exceso de cabida. Fíjate lo que está diciendo. Un exceso de cabida. Es decir, con el exceso de cabida que hicieron, se quedaron con el pueblo. Un exceso de cabida se quede con un pueblo. Pero tú dices que eso es normal. Pues eso fue lo que hicieron. Y a renglón seguido, perdóname, ¿qué hicieron? Segregar lo que era el casco. Y dejaron con la numeración de Heredad de Uriame, que era la 651,
al casco viejo de Corralejo y sus aledaños. Y no sabemos cómo pasó de ser la 651 a ser la 951. Y registraron la heredad de Guriame como la 2527. Todo ese proceso se hizo cuando... Bueno, en definitiva, para que nos entienda, Nuria, es complicado, sí. está la foto del 60, todo lo que está fuera del pueblo era un arenado, todo eso no tenía valor, Claro. y lo que tenía valor era el casco viejo Corralejo. ¿Qué hicieron ellos? Ellos querían arrimarse al pueblo, quedarse con los terrenos que estaban al lado del pueblo, porque son los que tenían valor, ¿vale? Pues todo eso lo hicieron, aparte nosotros fuimos a ver al aparejador, tuvimos la fortuna antes que falleciera, al aparejador que hizo aquel plano de don Victorio de Rodríguez Cabrera, Y que nos regaló. que nos regaló el plano, que lo tenemos, un plano Lo tenemos. que lo traeremos cuando vayamos a explicar todo esto, un plano en colorines precioso. Y ese plano determina claramente de quién era cada una de las casas. Porque está nominado. Pero- El hombre este hizo el plano, Nuria, y encima de cada casa viene el nombre. Félix Benítez Santana, Sandalio Figueroa Unpierre. Todas las casas tienen su nombre. Y todos los espacios que quedan libres, Sí, los sí. nomina de la A a la Z. ¿De acuerdo? Y solamente para terminar, Nuria, ya para terminar, para seguir lanzando Mensajes, mensaje, curiosamente, ese plano del año 61, que aparece por primera vez en el 61, hemos pedido copia del protocolo original y no hay plano. sí. No hay plano. No hay plano. Está el protocolo original Y no hay Ya. plano. y está Entonces, arrancado. ¿hay montaje? ¿No hay Del montaje? protocolo original. Sí, sí. Pero arrancado. Arrancado. Tenemos la certificación del notario que dice que el único plano que existe es un folio en blanco. Pero por favor, es que esto merece una serie de Netflix, Miguel Goyo. Poca broma, ¿eh? Poca broma, Ya, con ya. muchísimo respeto lo digo por añadir un comentario, pero solamente la investigación que llevan ustedes a sus espaldas, más todos estos testimonios y seguramente todo lo que puede revelar a cómo es la configuración actual difícil de Corralejo, estas cosas que no entendemos muchas veces. Fíjense de dónde vienen todas estas decisiones de alguien que, bueno, pues movió los linderos y pintó los márgenes a su medida. Señores, es un honor como siempre tenerlos por aquí y todo este caudal, insisto, plantéense ese programa anhelado. Échenle tiempito, traigan todos los planos y nosotros les dejamos los platós y les permitimos que toda nuestra audiencia conozca exactamente todo lo que ha pasado en Fuerteventura desde el año 59, que no nos estamos remontando a estos 22 o 23 años últimos. Con todo esto, no quiero yo meterles el dedo en el ojo, pero luego, claro, cuando hacen ustedes los encuentros de improvisadores y todo el mundo acude y se pone a favor y muestra su apoyo, y aquí estoy hablando de representantes políticos, pero luego en el banquillo ayer están solos, entiendo que a veces se deben sentir un poco huérfanos en esta lucha, si no fuera por los propietarios de los vecinos. Hombre, sí que Nuria, en uno de los anuncios de encuentro que tuvimos hace un par de años, ¿te acuerdas, Gregorio? Que estaba el representante del ayuntamiento delante, manifestamos que tenían que acompañarnos. Y que nos tenían que acompañar porque... Es que no es lo mismo, porque ¿no? ellos son... No, Además, y porque son afectados. parte, sí, sí, están sí. dentro del casco viejo. Desde que luego. no se olviden que, como decía antes, el edificio de la policía, que todo el mundo es conocido con el edificio de la policía, ese no está registrado y está dentro del casco viejo. Y yo me pregunto también, que lanzo otra pregunta, ¿por qué Jiménez del Valle solamente apuntó a los vecinos? No apuntó a las calles, no apuntó a la plaza, no apuntó a la avenida marítima, a las aceras, a los edificios públicos, sino fue... Y que le sigo avanzando y sigo afirmando que el pueblo no se vendía. Y eso lo ponen en las escrituras anteriores. Lo ponen claro. O sea, tan inteligente que son esta gente y han metido la pata hasta el fondo. Pero nosotros, insisto, sí que nos gustaría hablar de todas aquellas segregaciones que encima esta gente alarda de que son segregaciones del año que viene desde 1800. No, entérense de verdad lo que están diciendo. Las segregaciones nacen a partir del 77. ¿Y qué segregaciones son esas? Me gustaría hablar de todas esas segregaciones, que lo sepan la parte contraria, de 62 fincas. Han sacado 62 fincas del pueblo. ¿Y usted sabe dónde estaba esa finca? Es que tenemos que hablar, Nuria,
Y sí que me gustaría explicarlo esto con los planos para que se vean claramente desde 1894 lo que ha sucedido en el pueblo. Pero, para acabar, afortunadamente, los tribunales nos han cogido nuestro planteamiento. Hemos aportado recibo, que es lo que no se entiende, de registros solares, el recibo de la contribución territorial que se denominaba antiguamente, del año 30, unos recibos grandísimos, amarillos, eso es aportar al procedimiento. Que desde el año 30, el libro de registros solares del año 30 del ayuntamiento dice que había censadas 60 casas. O sea, ¿qué me estás hablando? Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que estas casas que dieron ese nacimiento a ese pueblo de buenas a primeras? Porque son esas casas, no son otras, son esas casas. Se han visto donde se han visto. Si lo otro era arena, pues es normal. Yo creo que se podía concluir, Nuria, con una frase de una de las magistradas, perplejas, no se lo creían, incrédulas, y entonces se desplazó a Corralejo con los abogados para ver lo que pasaba, para ver si era realidad lo que se estaba denunciando. Fue esta mujer, se desplazó y se paseó por Corralejo, y en un momento determinado la letrada de la otra parte le dijo algo, la mandó a callar en seco y le dijo: letrada, lo que yo nunca he visto es que se pueda comprar un pueblo. Qué gran frase, ¿eh? Sí. Qué gran frase. Resume todo. Pues sí, resume toda esta lucha. Goyo, Miguel, estaría toda la mañana, porque es muy interesante todo lo que ustedes están contando, y estoy segura que las personas que nos están escuchando, especialmente los vecinos del norte, que saben exactamente de lo que están hablando hoy nuestros invitados, seguramente también. Por eso les emplazamos, ya lo saben, se lo he dicho muchas veces, aprovechen que estamos en jornada de puertas abiertas. Muchísimas gracias. Miguel, Goyo, gracias por el voz. trabajo, por favor, gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes, pues ya ven, con toda esta información, así empieza el martes, así de intensito y con todos estos datos. Gracias a Miguel Socorro, a Gregorio Benítez, que están haciendo esta labor impagable. Son vecinos del pueblo, no necesariamente afectados, que han decidido, bueno, pues salvar a todos estos vecinos. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si no hubieran estado presentes? Probablemente esas 120 sentencias favorables hoy se hubieran decantado hacia el otro lado. Hacemos una pausa y volvemos con esos PFAES, programas de formación y alternancia con el empleo que ha puesto en marcha el Cabildo, y concretamente con uno que fuimos a conocer cuando se presentó la pasada semana en el auditorio Cultureando.